Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la acción que se tiene que tener para llegar a los resultados. Mi nombre es Alejandro Torres, tengo 19 años. Hace 5 años empecé a ir al gimnasio. Empecé con la mentalidad de querer presumir mi físico que iba a crear a otras mujeres o a ver a otras mujeres. Pero eso me llevó a replantearme qué objetivos yo quería tener y obviamente la mentalidad que se tenía que tener para tener resultados y las acciones que se tenían que tener para dejar de procrastinar y la mentalidad para dejar de procrastinar. Con esto yo empecé a leer, empecé a levantarme a las 5 de la mañana, empecé a hacer burpees, empecé a escuchar a personas que tenían resultados, escucho a personas que tienen resultados y empecé a cambiar mi entorno. En 2025 em, forjé o creé un contrato conmigo mismo donde especificaba que eliminaba todos mis vicios, fumar, salir de fiesta, tomar, no, no contar mis calorías, mis macros, todas esas cosas que yo quería eliminar, las eliminé en 2025 después de 90 días de yo crear un contrato conmigo mismo. Después de eso, no volví a ser el mismo porque cambié mi entorno, cambié mis hábitos, cambié mi mentalidad y cambié mi forma de ver el mundo. Después empecé a crear mi marca personal, me salí de la universidad, actualmente tengo 19 años y no estoy en la universidad, sino estoy emprendiendo un negocio, estoy emprendiendo una marca personal y estoy contando cómo estoy creando todo este proceso a través de documentarlo, como en estos videos y en mi Instagram personal, en mi Facebook y en TikTok. Así que vamos a empezar con este video, que este video habla sobre todas las acciones que tú tienes que tener, que debes de hacer consciente y que sabes que tienes que hacer para llegar al resultado. Las personas desean mucho, pero en ese deseo simplemente existe la visualización de qué pueden llegar a ser. Pero una cosa es desear y otra cosa es hacer para llegar. Siempre se ha dicho que el ser, hacer, después tener, va a hacer que tú tengas el resultado. Y esto es muy cierto. Cuando tú no eres la persona antes de tener el resultado, no vas a poder llegar a ese resultado. Porque te lo explico. Digamos que tú quieres una gran casa, más bien no digamos, quieres una gran casa, quieres un gran físico, quieres una pareja ideal, quieres ir de viaje, quieres tener libertad financiera y un negocio. Muy bien, entonces eso es lo que tú quieres tener. Pero ¿qué persona te tienes que convertir para que tú, como la persona que estás en este día, en este momento, llegue a esa manifestación o a esas cosas físicas que tu versión más elevada tiene? Entonces, ¿qué pensamientos, qué sentimientos, qué decisiones tiene que tener esa versión de ti o tuvo que tener esa versión de ti para llegar a ese resultado? Entonces, cuando te paras un momento y tú empiezas a ser consciente todos los pensamientos que has tenido, como por ejemplo cuando quieres ir al gimnasio por primera vez y quieres crear ese gran físico, los pensamientos habituales que has tenido es de procrastinar, es de tomar una soda cuando te has dicho que no ibas a tomar soda, cuando no ir al gimnasio, cuando te has dicho que quieres ir al gimnasio, como eliminar tu entorno si no es que te apoyan y te invitan a tomar y a fumar, cuando sabes que tomar y fumar y estar en un entorno así no te va a beneficiar. Todo empieza desde la base, desde los pensamientos, desde el circuito mental que te impulsa a través del deseo, a través de la emoción, a accionar. Entonces nosotros generamos pensamientos durante nuestros 5 sentidos. A partir de nuestros 5 sentidos nosotros estamos generando los pensamientos y pensamientos permanentes van a generar un deseo. El deseo, por ejemplo, de procrastinar es negativo, pero es un deseo. Pero a la viceversa, el deseo de ir al gimnasio y sentir motivación para ir al gimnasio es un deseo, pero viene a partir de tus pensamientos habituales, a partir de tus pensamientos permanentes. Entonces, si tú te enfocas en que tus 5 sentidos creen un ambiente, un entorno para que se enfoquen en qué es lo que quieres, qué quieres lograr y tú generes ese sentimiento. Entonces debes de crear un entorno a través de escuchar a personas con resultados como yo, como otras personas, como amigos que sí realmente te quieren apoyar y que ellos también quieren apoyarte y tú quieres apoyarlos. Entonces, ese es un entorno sano, ese es un entorno donde vas a generar pensamientos alineados
a unas metas o a un cierto determinado resultado. Entonces es más probable que tú tengas el deseo para accionar. Cuando creas el deseo positivo, creas la acción positiva, te sientes alineado, te sientes en alta frecuencia, te sientes motivado, te sientes feliz, te sientes amoroso, te sientes con una energía para accionar. ¿Cuántas de esas veces que tú has querido el gimnasio te has sentido motivado y es por eso que has ido al gimnasio? Pero simplemente son por decisiones, son por pensamientos previos que te han generado esa vibración. Te has despertado y no has visto el celular. Eso es un pensamiento, eso es un sentimiento y eso es una acción positiva, por lo cual cada vez se va haciendo más fácil accionar positivamente cada vez que tú te cumples a tu palabra y cada vez que tú evitas distracciones y te sintonizas y te expones a un entorno que realmente sí tiene resultados o en un entorno que va alineado con la persona que quieres llegar a ser. Entonces las personas son más probable que procrastinen, son más probable que no alineen las acciones para llegar al resultado porque están en un entorno que no los beneficia. El entorno me refiero a un entorno físico que ya no es social y el entorno social. El físico es si tú abres tu refri y ves una soda, si tú llegas a tu trabajo y ves donas, si tú llegas a tu tienda y lo primero que compras es una cajetilla de cigarros o lo primero que ves es una cajetilla de cigarros, va a ser muy probable que tú forjes ese circuito mental que siempre has forjado por experiencias previas para tú procrastinar. Te voy a explicar también cómo funciona tu circuito mental y cómo tu circuito mental por experiencias previas genera ese circuito positivo o negativo. Cada vez que tú llegas a una tienda, vamos a poner ejemplo de esta tienda, llegas a esa tienda y si siempre en esa tienda es en la tienda que tú compras cigarros, entonces cada vez que tú pisas o cada vez que tú llegas a esa tienda, el circuito mental va a hacer que tú tengas el impulso para comprar una cajetilla de cigarros. ¿Por qué es esto? Porque siempre lo has hecho, porque experiencias previas crean o desatan ese circuito mental para tú tener ese deseo de comprar una cajetilla de cigarros. Pero también pasa al contrario. Si tú llegas a una tienda y en esas tiendas siempre compras fruta, siempre compras carne, siempre compras algo saludable, entonces el circuito mental, cada vez que llegues a esa tienda, va a ser de tú tener el pensamiento, el deseo de buscar fruta, de comprar carne. Lo mismo pasa con todos los personas que nosotros tenemos en nuestro entorno, con los lugares que nosotros frecuentamos y con todos los escenarios que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Tú forjas un circuito mental con cada escenario, con cada experiencia previa y con cada persona que tiene una experiencia previa contigo para tener un circuito mental determinado. Entonces, tú debes de cambiar ese circuito mental a través de hacer consciente qué sentimientos tienes en ese tipo de escenario, con ese tipo de persona. Si quieres ir al gimnasio y si en ese gimnasio has procrastinado muchas veces o llegas a tu casa y lo primero que tú haces es ver la televisión, eso ya es un circuito mental. Eso también se puede decir como ya es un hábito que tú hagas eso. Cada vez que tú abres la puerta, lo primero que siempre has hecho anteriormente es tumbarte en la cama, tumbarte en el sillón y procrastinar. Y después de eso se desatan otros hábitos, se desatan otros impulsos, como ir al refri por una soda, como ir por un burrito, lo que tú quieras. Son hábitos negativos, pero simplemente son porque tienes circuitos previos a ellos que desatan todos esos hábitos negativos. Entonces tú haz consciente qué circuitos mentales, qué impulsos tienes en cada cierto determinado tiempo. Cuando has procrastinado, ¿qué impulsos te han llevado a sentir ese impulso, ese pensamiento, ese deseo de no querer ir al gimnasio, de no querer mantener tu dieta, de no cocinar, de enfadarte con otras personas? También funciona para sentimientos, para impulsos. Cuando tú, la mayoría de las personas cuando pitan, se enojan con otras personas y la otra persona también le regresa el pitido. Eso es un circuito mental, pero porque siempre lo han hecho, porque están expuestos a una sociedad en donde siempre lo hacen y se hace habitual, se hace un hábito. Entonces, enfoca
en desmembrar todo ese circuito mental a través de hacerlo consciente y enfocarte en cómo tú lo puedes cambiar, en cómo tú puedes no exponerte a un entorno que siempre has procrastinado, a unos sentimientos que siempre te han llevado a procrastinar, a pensamientos que siempre te han llevado a procrastinar. Eso va a hacer que tú generes nuevas acciones. Y sabemos que las acciones alineadas me refiero que sean las que tú realmente si quieres tener, ir al gimnasio, mantener tu dieta, etcétera. Esas son acciones alineadas para que tú, a través de tener más acciones alineadas y cumplir con tu palabra, va a hacer que crees un circuito mental para que realmente cuando te propongas un hábito en particular o cuando no tengas la energía de realizar esa acción en particular, tú ya tengas experiencias previas que te han dicho si tú cumples a tu palabra y tú eres una persona que cumple con su palabra. Así que si no tengo la motivación para ir al gimnasio, simplemente no voy a levantar el mismo peso que siempre he levantado, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque me cumplo con mi palabra y sé que el circuito mental que yo tengo que tener, que es cumplir con mi palabra, vale más que levantar el máximo peso en ese día si no tengo la motivación. Entonces, tú debes de hacer lo mejor posible cada día. Y lo mejor posible es hacer algo que a veces va a parecer lo mínimo, pero a veces se va a sentir como lo máximo. En esos días donde no tienes motivación para ir al gimnasio o motivación para alinear esas acciones, entonces no tienes que hacer algo que te, que te haga sobre impulsarte o que no te haga estar bien contigo mismo, que sientas esa necesidad de que estás haciendo mucho y que no tienes la energía de hacer mucho. Entonces, no tengas la necesidad de hacer más de lo que en ese día eres capaz, porque te va a no gustar ese hábito, vas a hacer desagradable ese hábito, pero sí tú debes de enfocarte en qué puedes hacer con la energía que tienes, con el tiempo que tienes, con los sentimientos que tienes en ese momento para no procrastinar y seguir cumpliendo con tu palabra y seguir cumpliendo con ese circuito mental. Entonces eso se va haciendo más fácil y te va dando más confianza en ti mismo, te va dando confianza en que en el día del mañana, si tú quieres crear un negocio, ya tengas ciertas acciones alineadas, cierto circuito mental en el que tú mismo has creado ese circuito mental para que cada vez que tú querías procrastinar, no has procrastinado. Entonces, ese circuito mental te va a ayudar a crear un negocio, porque sabemos que un negocio puede ser, es más emocional que lo que se requiere de saber o de invertir o de X o Y del negocio. Un negocio es emocional, unos hábitos son emocionales y si tú sabes soportar la emoción que se tiene que tener, o sea, el proceso que se tiene que pagar a través de acciones, a través de buscar en tu interior, a través de forjar un interior que no procrastina, entonces ese interior que es fuerte y que no procrastina se va a reflejar en el exterior a través de tu experiencia, sí, a través de tu experiencia, a través de tus acciones y a través de esos resultados que vas a llegar. Entonces, velo como cada vez que tú quieras tener un resultado, necesitas convertirte en la persona que sabe soportar ese resultado. Ese resultado no va a llegar si no sabes soportar la presión que se tiene que tener, las emociones que se tienen que tener, a las personas a las que hay que dirigir, el carácter que se tiene que fortalecer o la mentalidad que tú tienes que tener. Te pongo un ejemplo. Yo siempre pienso, cada vez que no consigo un resultado, yo también no consigo resultados, cualquier persona no consigue resultados, pero es porque falta proceso. Entonces yo siempre me confirmo a mí mismo en que no tengo el resultado que yo quiero tener, la expectativa que yo quiero tener, porque no he forjado todo el circuito mental, todo el carácter necesario, toda la experiencia necesaria, todo el proceso que se tiene que tener para yo convertirme en la persona que sabe mantener ese resultado. Si en el día de en este momento te ponen una empresa con 500 empleados dentro de esa empresa y tú eres su líder, tú eres el jefe de esa empresa, tú no vas a poder manejar a esas 500 personas. ¿Por qué? Porque no tienes el carácter necesario que sabe liderar, no tienes la mentalidad necesaria que sabe mantener el proceso, que sabe mantener la presión.
no sabes la información necesaria del producto, servicio o la empresa en general, de cómo dirigir esa empresa. Entonces, si te ponen en esa empresa va a terminar en bancarrota, va a terminar con deuda y la deuda va a ser para ti. Los empleados se van a enojar contigo, te pueden meter a la cárcel, etcétera. Entonces, tú no quieres realmente eso. Por eso es que no llega a ese resultado. Entonces, verdaderamente Dios te da lo que tú quieres. Si tú pides una casa, si tú pides un físico excelente, pero no lo tienes, es porque verdaderamente en este momento no eres la persona que puede mantener ese físico excelente porque no lo has decidido. Hasta que solo decidas que vas a poder mantener ese proceso, cualquier adversidad que te llegue, cualquier problema que te llegue, cualquier persona que te quiera autosabotear, cualquier circunstancia que parezca más mala, la vas a poder aceptar con amor y vas a poder sobresalir sobre esa adversidad, porque esa adversidad te va a hacer que tú forjes un carácter para llegar a ese resultado. Te va a hacer que tú forjes esa mentalidad que se tiene que tener para tener ese resultado. Te va a hacer la persona que tiene el resultado. Entonces aquí entra el compás hipnótico. No voy a entrar mucho a detalle, pero simplemente debes de saber que toda adversidad tiene la semilla de un gran éxito mayor o equivalente. Esto lo dice Napoleón Hill. O sea que cada adversidad tú puedes plantar la semilla para que tú puedas aprender de esa adversidad, convertirte en una nueva persona con nuevas acciones y sobre esa adversidad fortalecer tu carácter, fortalecer tu mente, fortalecer tu ser y llegar al resultado. Entonces, todas las adversidades, todas las experiencias feas o negativas, va a hacer que tú llegues al resultado porque se necesita de experimentar esa adversidad, porque si no experimentas esa adversidad, te vas a quedar donde estás. Si no sales de tu zona de confort, no vas a tener nuevas experiencias, no vas a superar miedos, no vas a superar experiencias pasadas, emociones pasadas, sentimientos pasados, que es lo mismo emociones, sentimientos, y por lo cual, si no tienes algo nuevo en tu vida, si no intentas algo nuevo en tu vida, pues te vas a quedar simplemente donde estás o vas a descender, porque si no avanzas, desciendes, porque no puede haber un equilibrio en donde ese equilibrio no te impulse más arriba o te impulse más abajo. Entonces no te puedes quedar en tu mismo resultado porque la vida balancea y tú mismo quieres más resultados. Pero si no estás dispuesto a convertir una persona que crea esos resultados, entonces vas a tener pensamientos negativos, porque tú quieres, por un lado, quieres nuevos resultados, quieres nuevos viajes, quieres nueva casa, etcétera, pero no estás dispuesto a convertirte en esa persona. Por lo cual, entonces estás del otro lado, que estás procrastinando, por eso no te conviertes en esa persona. Y entre más procrastines, más fácil se va a hacer procrastinar, más fácil se va a hacer tener pensamientos negativos. Entonces vas a descender. Entonces, el equilibrio no existe. Existe cuando tú avanzas, después retrocedes. Avanzas y retrocedes. Ese es el verdadero equilibrio. Pero no hay una línea donde siempre te vas a quedar. ¿Por qué no? Nuestra esencia pura, nuestro ser, siempre va a querer impulsar, avanzar, a tener nuevos resultados. Y si no se convierte en la persona que avanza, pues entonces desciende. Así que este es el video de hoy para que ustedes sepan cómo realmente se tiene que accionar, qué acciones tienes que hacer en el momento, debes de pensarlo, debes de hacerlo consciente y debes accionar, debes escuchar a personas correctas, como te lo he dicho y todo lo que te dije. Entonces, ya cuando seas, ya cuando hagas, después vas a tener el resultado que siempre has deseado a través del proceso, a través de enfocar tu atención en la persona que te tienes que convertir, que tiene los resultados. Eso es el video de hoy. Si les gustó algún otro tema, si les gustó, den like. Si quieren otro tema, coméntenlo en los comentarios. Y quiero invitarlos a que ustedes eh, tengan esta página web. Yo he creado una página web, también desarrollo páginas web, y desarrollo a partir de la IA. Tengo una página web donde ustedes ponen sus hábitos, ponen los hábitos innegociables diarios que tienen y las tareas que quieren realizar. En esos hábitos, ustedes van a poder asignar si lo han cumplido o si no lo han cumplido y las tareas igual
Y esto funciona como un traqueo de tus hábitos, pero no solo un traqueo de tus hábitos, te va a decir en qué cosas estás desalineado. Entonces, si tú tienes muchas tareas de dinero, te vas a desalinear en relaciones y eso te lo va a indicar la web y la página. Entonces, esa web alinea mente, alinea físico, alinea espiritualidad, alinea relaciones y alinea finanzas, los 5 pilares fundamentales. Si tú te enfocas mucho en uno, te va a indicar que te estás enfocando menos y que te debes de enfocar más en esos. Así que te lo voy a dejar en el link de la descripción para que tú lo veas totalmente gratis, solo te registras y le echas un vistazo. Es una excelente aplicación para que tú traques tus hábitos y traques tus finanzas, tus hábitos y crees una versión de ti mismo más avanzada. Vamos a ello.